tan emblemáticos y tan polémicos incluso, pero gustosa de estar aquí. Muy bien, Marisol. Pues voy a proceder a leer tu semblanza. Y bueno, miren, les presento a la licenciada Marisol Pérez Jiménez y voy a leer su semblanza. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Cuenta con estudios de maestría en Procuración de Justicia y también con maestría en Derecho Procesal Penal, con especialidad en juicios orales. Tiene más de 25 años trabajando en la Procuraduría General de Justicia de esta Ciudad de México, de los cuales se ha desempeñado como asistente del fiscal desconcentrado de investigación en Benito Juárez y Azcapotzalco. Estuvo adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del delito homicidio y unidad especializada de investigación del delito del feminicidio. Y actualmente como agente del Ministerio Público, judicializadora en la Fiscalía de Investigación Territorial Benito Juárez. También ha participado como ponente en mesas de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Es capacitadora adjunta en el nuevo sistema de justicia en México, procedimiento abreviado impartido por el Instituto de Formación Profesional, Seminario de Derecho Procesal Penal impartido en la Universidad Nacional Autónoma de México, capacitadora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, UNICEF. Y bueno, cuenta con algunos diplomados, entre ellos estrategias avanzadas del procedimiento penal acusatorio, juicios orales, teoría y práctica, análisis del protocolo en investigación ministerial y policial, y bueno, pues otros cursos que, bueno, son aquí una lista bastante grande, pero pues bueno, eso es un poco de lo que les puedo hablar de ella, y bueno, pues muy contenta, Marisol, de que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Muy agradecidos. Muy bien, pues la conferencia que ella nos va a dictar se llama Feminicidio desde la perspectiva de los operadores del sistema de justicia penal en México. Vamos a tener un momento para que ustedes puedan aportar sus preguntas, comentarios, y bueno, la sesión está siendo grabada. Si en algún momento alguien no quiere salir en esta grabación, pueden apagar su cámara sin ningún problema. Y bueno, pues cedo la palabra a la maestra Marisol. Y pues te mando un abrazo desde acá y un aplauso. Muy bien, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues primeramente muchas gracias por la presentación, estuvo muy hermosa y bueno, es parte de lo que hemos venido trabajando durante estos años ya. La verdad, cuando se dicen 26, casi 26 años en la Fiscalía General de Justicia actualmente, parecen muchos, pero bueno, no, realmente uno sigue aprendiendo día a día y lo importante de todo como abogada es seguirnos capacitando, seguirnos preparando todos los días para poder estar actualizados y ejercer esta hermosa profesión. Bueno, pues precisamente este tema que en cierta forma es muy controversial porque aparentemente empezamos a pensar cuando es feminicidio inmediatamente y todas las alarmas se encienden a través de todo lo que ha sido una política criminal encausada para poder atacar este hecho delictivo, esta necesidad de generar un tipo penal en el cual tratamos de proteger ese bien jurídico tutelar, que en este caso es la vida de la mujer, y también su libre desarrollo, en este caso su derecho a un acceso a una vida libre de violencia, que son los bienes jurídicos tutelados que en este caso se amparan por este tipo penal. Obviamente, bueno, todos sabemos, o quizás quienes no son abogados, y por eso voy a manejar un lenguaje quizás no tan técnico, para que puedan ser lo más explícita y también en cuestión de dudas, pues puedan opinar o puedan preguntar en cualquier momento. En México ha trascendido una reforma a este sistema de justicia penal que teníamos de antaño y que, bueno, obviamente ha cambiado, ha tratado de mostrar principalmente que todos los personajes inmersos en estos hechos que revisten un carácter delictivo tengan una participación
como el imputado, la víctima, y que se velen sus derechos a través de un defensor o un asesor jurídico. El Ministerio Público, quien tenía antes, obviamente, todo el poder en relación a ejercitar acción penal, a poder integrar una investigación y que esa investigación tuviera prueba plena, porque obviamente todo lo que se actuaba ahí se consideraba que era cierto. Actualmente ya eso no es así, ya los sujetos que viven en cierta forma, ya sea como víctimas o como imputados o investigados, en sus momentos acusados, tienen el derecho de hacer actos de investigación, de participar en un sistema de justicia, de aportar pruebas, de obtenerlas, y todo ello encaminado al esclarecimiento de los hechos. ¿Qué sucede con esto? Bueno, cuando se empieza a dar esta participación de estos sujetos, de estas personas, que antes nada más tenían la única herramienta que era acudir con el Ministerio Público y que tuvieran la suerte de que el Ministerio Público velara por sus derechos, y la persona a la que acusaban pues también quería tener la suerte de tener un buen defensor. Pero actualmente ya todo esto, al momento en que cambia, empieza a generar obligaciones que para muchos ya existían, por ejemplo, para el Ministerio Público, de velar por todos esos derechos. ¿Qué sucede? Empezamos a analizar estos delitos a través de ciertas visiones. No es la misma visión que tiene una persona que se dedica a ser odontólogo o a ser veterinario, que son profesiones muy hermosas, pero que sin embargo no tienen a lo mejor ninguna relación con la vida delictiva, y que si lo llegan a vivir es a través de que o son víctimas o se ven relacionados de alguna forma como testigos, etcétera, en este tipo de situaciones. ¿Qué sucede con ello? Bueno, empezamos a ver que existe la necesidad, a raíz de este cambio de sistema, de que las personas que operan el mismo estén más capacitadas. Que esta visión que se tiene esté encaminada no únicamente a una situación de un delito en particular, como en este caso es el del feminicidio, sino que también puedan tener una preparación en todos los delitos. Esta visión, que pareciera tan sencilla o tan fácil de explicar, porque no olvidemos que la palabra en sí de perspectiva proviene de un origen en el cual solamente se utilizaba para los arquitectos o las personas que utilizaban las artes gráficas, y que es la forma en la que miramos las cosas, en la que las vemos. Cuando nos dicen los personajes que intervienen en un sistema de justicia tienen que hacerlo con perspectiva de género, todos nos quedamos como diciendo, ¿y eso qué es? ¿Cómo es que tiene que ser género nada más para mujer, hombre, o qué pasa ahí, no? Y peor cuando empiezan a hablar muchos teóricos y a decir razones de género, pues a veces nos complica más esta terminología. Bueno, para ello hay que distinguir esta parte. Una cuestión es la perspectiva de género y otra muy distinta, las razones de género. Primero, la perspectiva es la forma en la que tenemos que ver todos, ahora obligados constitucionalmente, de cómo observar para poder analizar este delito. Les voy a, creo que por ahí alguien, no sé si levantó la mano o quiso hablar. No, no, todo bien ahorita. Sí. Voy a compartir la pantalla. ¿Puedo compartir pantalla, maestra? Sí, claro. Abajo hay un foldercito verde, ahí le puedes dar clic y ya ahí es para compartir pantalla. Ok. Creo que ahí ya la están viendo, ¿verdad? Sí, ya se está empezando a proyectar. Perfecto. Nada más Sí. puedo determinar. Ay, Ya se ve ahí. oh, oh. Está un poco lenta mi máquina, pero creo que así solamente me la abre, ¿verdad? Ah, no, ahí está. Okay.
Ya, así ya se ven grande. Ay, Sí, ahí ya. Sí, ok, perfecto. bueno, este es el concepto del que les hablaba respecto a la perspectiva. Este se utiliza como tal en las artes visuales y es para describir la forma en la que vemos las cosas, ¿no? Obviamente es un lenguaje muy sencillo, no tiene una cuestión más allá de llevar algo más complejo. Pero cuando ya hablamos de perspectiva de género, tenemos una ley que nos señala, que nos dice explícitamente qué es perspectiva de género. Y ella nos señala en su artículo 5 que para los efectos de esa ley, y hay que ser muy, en este caso muy analítico, porque quizás para nosotros es difícil entender, es que nada más es para esta ley. Cuando no existe otra ley que nos describa qué es la perspectiva de género, recurrimos a la ley que sí nos lo puede describir. En este caso, esta ley nos señala que la perspectiva de género es una visión científica, analítica, política sobre las mujeres y hombres. Se propone eliminar las causas de expresiones de género, como la desigualdad, la injusticia, la jerarquización de las personas basadas en el género, promueve la igualdad entre géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres, contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a recursos económicos y a la representación política y social en ámbitos de toma de decisiones. Si se dan cuenta, fui muy enfática en el momento en que realiza la distinción de hombres y mujeres, o cuando específicamente señala respecto al bienestar de las mujeres. ¿Por qué lo hago? Porque normalmente vemos perspectiva de género y en nuestra mente nada más viene la mujer. Y no es así. Este término tiene un origen sociológico en el cual nos señala que existe vulnerabilidad. La vulnerabilidad no nada más la tiene la mujer por ser mujer. Es vulnerable una persona que tiene un origen étnico distinto, que tiene una preferencia sexual diversa, que viene de un país distinto al nuestro, que no tiene su origen aquí. Y bueno, tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha encargado de emitir protocolos para estas personas que se encuentran en situación vulnerable. El ejemplo más claro es el protocolo que se debe de observar para impartir justicia en relación a niños, niñas y adolescentes. También existe un protocolo para juzgar con perspectiva de género. En estos protocolos, que bueno, obviamente están a disposición de todos en la página de la Suprema Corte de Justicia, podemos darnos cuenta que si nada más habláramos de género como hombre y mujer, no tendríamos grupos vulnerables que también necesitaran del amparo de una norma. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno ve o analiza el tipo penal de feminicidio o empieza a analizar el por qué estamos ante un delito que nos describe textualmente que debemos observar las razones de género para que se pueda acreditar este tipo penal, empezamos a darnos cuenta que este tipo no nada más tutela a la mujer, sino que tutela o que tiene su naturaleza en tutelar a una persona que se encuentra en situación vulnerable por el hecho de ser mujer. No al revés, no por el hecho de ser mujer se encuentra relacionada nada más con el género. Entonces es cuando empezamos a comprender la finalidad de la existencia de este tipo penal. Obviamente, nos preguntamos cómo surge este tipo penal. Quienes tuvieron la fortuna de estar en las anteriores conferencias, que si no las pudieron observar, los invito a verlas, están en la página del instituto, y que se iniciaron con el maestro Alejandro Sánchez, que es muy amigo mío, y sinceramente fue una extraordinaria clase, en la cual precisamente habla de la dogmática jurídica de este tipo penal. Él nos explica incluso cómo se da origen
a este concepto de la violencia feminicida. Obviamente tratamos de ser breves para que nos dé obviamente el tiempo, pero nos señala respecto a la existencia del famoso caso del campo algodonero. Quienes han tenido la oportunidad de analizarlo, brevemente les voy a señalar, igual ya les va a traer el recuerdo a su mente, pero esta situación ocurre cuando matan a dos mujeres, a una mujer adulta y a dos menores de edad en Ciudad Juárez. Sus cuerpos son encontrados en un campo algodonero y por ello, a raíz de que pues, se consideró que no se hizo justicia en ese momento, se recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual al emitir su recomendación al Estado mexicano, nos obliga a observar, a crear y a juzgar con perspectiva de género y a implementar todos estos delitos para que puedan tutelar estos bienes jurídicos y implementar todos los instrumentos para poder investigarlos, obviamente, para poder juzgarlos y en su momento para poder prevenirlos, que en todo momento creo que es lo más importante. Bueno, cuando surge esta sentencia de la Corte Interamericana, obviamente, pues el Estado mexicano empieza a tener sus adaptaciones, pero poco a poco. Para ello, aquí en México empezó a surgir un comité. Este comité se encuentra vigente y él realiza el seguimiento para poder verificar que se vaya dando cumplimiento a todo lo ordenado en su momento en la Corte, porque el Estado mexicano tiene que rendir digamos que rendirle cuentas de lo que ha hecho, de las acciones que ha tomado para poder realizarlo. Ay, perdón. Bueno, este comité también tiene, aparte de todo, nosotros somos observados como funcionarios, tanto los jueces como los ministerios públicos, los defensores, todos los actores en este sistema, somos observados por ellos. Somos observados por los órganos de control que existen para todos nosotros y si no recurrimos a observar estas consideraciones que ha realizado tanto al Estado mexicano a través de las leyes como de los diversos protocolos, incurrimos en una responsabilidad. ¿Por qué? Porque el artículo 1 constitucional nos obliga a todos a observar, a todos los operadores a observar estos protocolos, las leyes en las cuales se encuentran señalados cómo debemos dar seguimiento, cómo debemos investigar, cómo debemos juzgar o cómo debemos en determinado momento, pues para los jueces determinar un caso o emitir una sentencia con la observancia de estos protocolos y bajo la perspectiva de género. Entonces, por ello es muy importante que sepamos de dónde surge esta necesidad, ¿no? Quizás no entiendan muchas personas cuando empiezan a analizar la sentencia que se emite en relación al campo algodonero, pero sinceramente si tienen la oportunidad de analizarlo, sería extraordinario, digo, para los que no son abogados, porque sabemos que contamos con compañeros de otras profesiones, bueno, sería muy interesante que lo pudieran analizar. Y obviamente, bueno, también tenemos el próximo congreso, obviamente, pues el análisis de quizás de cada momento de todo, ya más a profundidad de estos protocolos y de estas leyes, ¿no? Que son súper interesantes. Bueno, aquí en la Ciudad de México en lo particular, pues contamos con el numeral 148 bis. Ay, ya me fui muy adelante. Ok. No, no me regresar. Como verán, esto de la tecnología no es muy mío, ¿verdad? Pero, ok. Aquí está el artículo 148 del Código Penal vigente para esta Ciudad de México, que fue reformado en el año 2019, nos señala qué es el feminicidio y nos describe que feminicidio es
o que comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Y obviamente, bueno, nos describe qué son las razones de género. En un principio, este tipo penal no estaba diseñado de esta forma. Incluso los primeros protocolos de actuación no se elaboraron en base a este delito que ya está un poco más completo, porque ya se vio la necesidad de llevar a cabo el análisis de otras circunstancias, ¿no? Que sucedían y que a lo mejor no eran requisito. Antes teníamos que reunir ciertas características y la penalidad se agravaba si, por ejemplo, había relación entre la víctima y la persona activa, el sujeto activo, quien había cometido el delito. Actualmente esa es una razón de género. Entonces, cuando nos habla el Código Penal, en particular en este numeral, y nos explica cada una de estas razones de género, uno empieza a pensar como sociedad, dice, bueno, ok, que a la víctima le hayan infringido o que presente signos de violencia sexual, de cualquier tipo. Ah, ok. Y para los que investigamos el delito, obviamente, pues, tenemos que tener conocimientos en relación a cuándo existe una violencia sexual, cómo acreditarla. Los investigadores tienen que saber qué diligencias practicar, qué actos de investigación practicar para poder señalar si existen o no en esta persona violencia o agresión sexual. Lo maravilloso también es que vamos descubriendo que en auxilio de los investigadores existen otras materias que nos aportan datos que quizás para muchos no son, pasan por desapercibido. Los médicos, por ejemplo, nos pueden señalar cuando se trata de una violencia sexual. ¿Qué requisitos se tiene que tener para poder acreditarla? Cualquiera pensaría, bueno, es que violencia sexual nada más es que presente una lesión reciente en la vagina o que presente en el ano, etcétera, o encontrar material sensible significativo, esto es algún indicio, evidencia que se encuentre en esas zonas. Pero no solamente esa es la violencia sexual abarca muchas vertientes. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, a través de la Fiscalía General de la República empiezan a emitir protocolos que empieza a describir qué tienes que hacer cuando encuentras primero un cuerpo con aparente agresión sexual. Y no nada más con eso, bueno, cuando tienes que acreditar todas y cada una de esas razones o cuando cualquiera de todas estos rasgos que encuentras te pueden dar alguna de estas hipótesis. Aquí la gran ventaja es que quizás, bueno, es un hecho lamentable el que una mujer y cualquier persona pierda la vida, pero lo bonito es que el cuerpo de una víctima o el escenario de un homicidio o un feminicidio también habla, también deja huellas, también hace una manifestación que quizás no la digan las palabras, pero sí la dicen sus rasgos que presenta, el escenario en el que se encuentra, incluso lo que encontramos en la víctima o alrededor de, y eso es lo bonito de investigar, ¿no? Cuando, creo que aquí en la plataforma actualmente están conectados, también veo a compañeros de policía de investigación o peritos, respeto profundamente su labor porque es titánica cuando llegan a ese lugar y tienen que tener la habilidad, el conocimiento, los instrumentos, la capacitación para saber cómo actuar, para saber en qué momento pueden presentarse, saber que esa es la escena del crimen, del hallazgo, qué sucedió ahí y empezar a analizar cómo pueden encontrar la forma de investigar quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, y dar respuestas a todas y cada una de esas preguntas que la ciencia nos ha enseñado, debemos responder para poder obtener la verdad del hecho. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque no todos conocemos esos protocolos,
Y muchas ocasiones cuando estamos en el área, yo tuve el gusto de estar en esa área de feminicidios, nos empapamos totalmente y hacemos actos y nos preparamos, nos capacitamos. Pero ¿qué sucede? Como en todo, cuando uno empieza a analizar otros delitos, sale de esa área, empieza a quizás en determinado momento a deshabituarse o a dejar a un lado lo bonito de esas investigaciones. Pero resulta que a lo mejor pudiera ser que en alguna parte de nuestros ejercicios en la profesión nos vuelva a tocar estar ahí, ya sea como víctimas, esperemos que no, porque bueno, existen víctimas directas e indirectas, como asesores jurídicos, como defensores o como juzgadores. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer esto, estudiarlo y cada vez ir analizando cómo van los avances en relación a las reformas, conocer el por qué hubo esta reforma, cuál fue la exposición de motivos que tuvo el legislador y por qué la necesidad de llegar ahí. Quizás lo más fácil sería decir, bueno, pues el artículo dice tal cosa y lo leemos y bla, 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 ¿no? Pero obviamente lo más importante es saber, en este caso, cómo podemos o cómo los juzgadores, los operadores, en este caso los defensores, los ministerios públicos, el análisis de este hecho. ¿Cómo podemos allegarnos o traer hacia nosotros este abanico para poder analizar todas y cada una de las líneas de investigación? Quizás para muchos resulte un poco trascendental, pero por ejemplo, existen actos que pudieran ser muy lógicos, por ejemplo, para relacionar que la persona fue víctima de violencia previa, pues solicitamos a diversas instituciones que cuenten con algún registro de esta víctima que haya sido violentada. Muchas mujeres acuden al Ministerio Público 1, 2, 3, 4 veces, es que me pega, es que hay violencia, le otorgan el perdón, regresan, optan por otra salida, regresan, y llega un momento en que ya no regresan, ¿no? Porque pierden la vida. Y a lo mejor de eso hay un registro, hay forma de obtener información. Cuando la víctima se encuentra incomunicada, cuando hay un secuestro, bueno, quizás se haya pedido un rescate, no sabemos cuál fue la forma de la incomunicación que tuvo. Entonces sabemos que existe un hecho delictivo vinculante con el del feminicidio en este caso. Porque obviamente si observan la fracción séptima señala que haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. Entonces, eso, bueno, es quizás lógico o a lo mejor nos resultaría más familiar el decir voy a actuar de tal o cual forma. Pero en ocasiones no tienes esa información. Encuentras el cuerpo en un lote baldío y aparentemente piensas que no habla, que no tienes una forma, un testigo, algo para saberlo. Vas a las cámaras de seguridad ciudadana están para otro lado, no sirven, nadie sabe cuando sucede esto, nadie quiere dar información porque no quieren tener problemas. Y entonces, ¿cómo vas ante el juez y le dices, fue fulano o fue tal persona por esto y esto y esto? Si no tienes a veces nada, si a veces desconoces incluso la identidad de la persona. Y eso es lo maravilloso de los protocolos de actuación, que nos dan pauta, aunado a la reforma de justicia penal en México, de la obtención de los datos y medios de prueba, que puedes allegarte de cualquier forma de información, siempre y cuando ésta sea lícita o la hayas obtenido de esa manera y se incorpore sí, al proceso, en este caso hasta el juicio. En ocasiones tenemos que recurrir a otras disciplinas. Por ejemplo, hablábamos hace rato de los odontólogos. Si yo tengo en el cuerpo de una víctima una mordida, por ejemplo, es una forma en la que el agresor dejó su marca ahí o habló o dijo, estoy presente. Es un dato vinculante con el agresor. Existen varias
pruebas periciales para obtener información. Por ejemplo, existe la amilasa salival, que es la huella de saliva en el cuerpo. Obviamente esta, a través de una técnica pericial, se obtiene para poderla llevar a un análisis y obtener un ADN. También a través de las uñas, quizás lo último que pudo hacer la víctima fue arañar a su agresor, y en las uñas también podemos obtener algún indicio. Si hubo una agresión sexual, obviamente a través de las muestras que tenga en el cuerpo. Y obviamente todos estos datos y todas estas disciplinas que nos auxilian a obtener esa información, llega el momento en que resultan vinculantes con una persona determinada para poder nosotros acudir con el juez y poderle decir, ¿sabe qué? Este hecho fue así, y tenemos que recrearlo de tal manera que el juez, que no conoce la carpeta, que no sabe cómo fue que llegaron hasta ahí, se pueda visualizar y pueda llegar a su mente cómo fue que sucedió el hecho y cómo es que la persona que le llevan hasta ese lugar es que lo cometió, o cómo es que en el caso de una vinculación que se necesitan datos mínimos, cómo es que haya sido posible su participación. Entonces, resulta interesante conocer estos protocolos. Digo, bueno, obviamente si pudiéramos analizarlos todos en esta clase sería fabuloso, eh, obviamente porque pues sabemos de la importancia que actualmente tiene este ilícito en México, pero es parte de la investigación. Vi por ahí una mano levantada, no sé si todavía tenga alguna duda. Sí, por ahí alguien había levantado la mano, pero ya no se ve. Lo que podemos hacer es que escriban su duda en el chat y en un momentito al final podemos retomar las preguntas. Y ya no se ve la mano levantada. Como le indiquen. Bueno, ok. Tenemos también el auxilio, obviamente, a través de nuestra Suprema Corte, que es obviamente todas las tesis, jurisprudencias que se han emitido en relación al feminicidio. Cuando teníamos este tipo este tipo penal que iniciaba, pues obviamente existían muchas dudas, existían muchas ausencias en esta ley que fue reformándose, y obviamente pues estábamos cometiendo así a través de el error y la práctica y demás. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Bueno, nos auxilia, nos define, las tesis, las jurisprudencias son las que nos han auxiliado para definir ciertos hechos que tenemos duda, que podemos recurrir a ellas. Digo, los que pues son abogados ya sabemos a qué nos referimos, pero obviamente estas tesis se encuentran en la página de la Suprema Corte de Justicia. Se encuentran ahí y obviamente son del acceso de todos, es información pública. Obviamente ya el caso en particular, ustedes pueden consultar la versión pública y saber el antecedente de por qué se dio tal o cual determinación en ese tema, ¿no? Y obviamente, bueno, pues la más importante es en relación al cumplimiento de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada en el asunto del campo algodonero. Es muy importante analizarla, y quien realmente tenga interés en darle continuidad a este estudio del feminicidio, créanme que al momento en que empiezan a analizar y a vivir, porque cuando uno puede o tiene la oportunidad de entrar a la página de la Corte Interamericana y de analizar lo que fue el desarrollo de la sentencia, estas mesas que se hicieron, la exposición del caso, etcétera, empieza uno a analizar el por qué, qué pasaba ahí, ¿no? Incluso por ahí existe una película, hasta un documental me parece que hicieron en relación a esta temática, ¿no? Obviamente, bueno, quien tenga el interés puede accesar a ello, puede consultar todas y cada una de las tesis que se encuentran ahí y que ha emitido, obviamente, las recomendaciones a nuestro país. En la página de la Suprema Corte de Justicia también se encuentra, pues aparte de estas tesis, también encontramos todas las sentencias, el vínculo para poder
consultarlas y juzgar con perspectiva de género. Esto obviamente, aunque está dirigido a juzgar con perspectiva de género, también aplica para todos y cada uno de los operadores en el sistema de justicia penal en México. ¿Qué quiere decir? Si yo como Ministerio Público, el protocolo de la Suprema Corte establece que debo de realizar ciertos actos de investigación a efecto de poder reparar el daño o obtener una reparación del daño integral respecto a las víctimas indirectas, es decir, a los sobrevivientes de esa persona que perdió la vida, yo no puedo ser omiso en realizarlo. Tengo que realizar esos actos. ¿Por qué? Porque me obliga a observar estas determinaciones que emitió la Corte y obviamente no nada más se trata de que acuda a la Ley Federal del Trabajo y diga, bueno, el cuerpo vale tanto, que es lo que nos señala la Ley Federal del Trabajo, y deje a un lado pues todo lo que como consecuencia ha tenido que padecer la familia respecto de este hecho delictivo. Recordemos que cuando existe un delito o un hecho delictivo, no nada más lo padece la víctima. De hecho, la víctima no nada más padece, en el caso de algunos otros delitos, no nada más padece el momento en el cual fue, no sé, asaltada o que perdió su bien o no sé, es el ejemplo más básico, ¿no? Que podría ocurrírseme en ese momento, sino también todo aquello que desprendió respecto de ese hecho. ¿Qué sucede? No nada más se es víctima en ese momento, se es víctima cuando tengo que ir ante el Ministerio Público, cuando tengo que ir a declarar qué es lo que pasó con otra persona, porque tengo que ser entrevistada por varias personas. Obviamente vuelvo a revivir ese momento. Luego me van a citar si es que se detuvo a la persona para que a lo mejor haga quizás un reconocimiento o acuda a una audiencia y tenga que verlo ahí. Cuando lleve todo un proceso que quizás pudiera resultar largo, agobiante, desgastante, etcétera. ¿Qué sucede? Que la víctima también eso lo vuelve a vivir en varias ocasiones y por eso hablamos en ocasiones de revictimizar a las personas porque lo están viviendo constantemente. Y llega un momento en que a veces el sentimiento de frustración de llegar a todo esto, cuando quizás digan, bueno, es que no se integró adecuadamente, no se llevó a cabo, o ok, se salió maravilloso, por ejemplo, para la fiscalía, todo se obtuvo y la persona va a estar privada de su libertad tanto tiempo. ¿Y quién me va a reparar el daño, no? La víctima normalmente es lo que se pregunta. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, tenemos que analizar todas estas vertientes para poder apoyar en ese sentido, uno, a que tengamos una verdadera reparación integral del daño, que se contemple todas las vertientes en relación a poderle brindar a la víctima, en este caso del delito de feminicidio, que ya no le puedes devolver la vida a la persona, lo que en su momento pueda considerarse como daño integral, es decir, terapias psicológicas, si la persona era pues la que llevaba el sustento a la casa, si tenía hijos, los hijos dependían de ella. O sea, todo esto entra dentro de una posible reparación integral del daño. Entonces, es muy importante que al realizar un análisis tanto como defensa o asesores, y obviamente, bueno, la representación social a través del Ministerio Público tiene que observar y realizar este análisis para poder obtener información que pueda acreditar y que en su momento pueda llevar ante el juez y decirle, ¿sabes qué? La reparación del daño respecto a este delito o a lo que fue sentenciado asciende a tal cantidad por esta razón y se sustenta con estos datos o estos medios de prueba, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que le echemos también un ojo a este tipo de sentencias, porque ahí nos especifican cuando es una reparación integral del daño. La Corte Interamericana tiene mucho material en relación a todo lo que es reparación integral. Y el Ministerio Público está obligado a solicitarla y a realizar todo lo necesario para obtener esa información. Existe el acuerdo que emitió la Fiscalía General de Justicia, bueno, tanto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
para analizar el caso de feminicidio, para integrarlo. De por sí ya se tenía un protocolo para el delito de homicidio, pero obviamente ante la razón de saber cómo voy a justificar, cómo puedo obtener datos, en qué consiste esas razones de género, necesitó la creación de ahora sí que de un protocolo especial para poder actuar en casos de feminicidio. La Fiscalía General de Justicia también emitió uno, y el de la Fiscalía General de Justicia de la República, perdón, es más reciente. Obviamente atiende a las reformas constitucionales y al avance que ha habido en relación a este delito. Obviamente, pues hacer más claro en relación a las razones de género y analizar cada caso en particular, porque obviamente se requiere del auxilio de muchas disciplinas que nos ayudan a esclarecer el hecho. Obviamente, bueno, aquí en esta presentación para el acceso a los links se los proporciono a través de la maestra para que puedan en determinado momento consultarlos, y si no, están abiertos totalmente al público en general. Ok, bueno, pues no sé si hasta este momento tengan alguna duda o alguna pregunta. Veo por aquí. Ay. Sí, sí hay un par de preguntas. Vamos a leerlas. Te las leo, maestra. Una pregunta es, respecto a la fracción 6, ¿cómo podríamos entender que el cuerpo sea expuesto? Porque muchas veces el hecho criminoso sucede a la intemperie y el cuerpo queda expuesto en la vía pública, pero no necesariamente porque se haya colocado ahí. Esta exposición a la que nos hace alusión la fracción sexta del 148 bis, no necesariamente refiere que el hecho haya sucedido en ese lugar. Normalmente el hecho, o este tipo de hechos, no sucede a la luz de un lugar público, porque son delitos que por su naturaleza son de realización oculta. Normalmente esa exposición no sé. En que el cuerpo en la vía pública. Maestra, ¿puedes activar tu audio ya? Sí, gracias. Cuando es precisamente dejado en alguna vía pública o en algún lote baldío, etcétera. ¿A qué se refiere esta exposición? Cuando hablamos de la finalidad en relación a una razón de género, hablamos de ese odio hacia la mujer, o sea, ese afán o esa intención de hacerla sentir que es menos, que la persona que ha ejercido esa violencia es superior en todo momento. Entonces, ¿qué sucede cuando se expone ese cuerpo? Es un acto en el cual yo estoy demostrando que soy superior totalmente a esa persona y que la puedo humillar, porque son actos incluso de humillación para el cuerpo de la mujer. O sea, de por sí, las mujeres por lo regular tenemos por costumbre o por tradición social estas cuestiones que son hacia la intimidad muy, ¿cómo le llamarían las abuelitas, no? Son como que muy dolorosas, ¿no? Porque son normalmente muy, vamos, que quien es más atrevida muestra una escoba, etcétera, ¿no? Pero el hecho de que se vulnere la intimidad de la persona a través de mostrar su cuerpo, ya sea mutilado, ya sea herido, ya sea violado, de alguna naturaleza de otra índole, ya sea sexual o inclusive nada más con las propias lesiones que ocasionaron la muerte, entonces es cuando atacamos precisamente esa parte de la intimidad y la exponemos. ¿Y qué estamos demostrando? Bueno, con esta razón de género, efectivamente la persona que ejecuta ese acto quiso mostrar en todo momento esa superioridad en ella. Y obviamente a esa exposición es a la que se refiere. Porque obviamente, bueno, sabemos que en ocasiones difícilmente vamos a obtener
otro aspecto en el cual yo pudiera estar siendo matada delante de la gente, ¿no? O sea, esos son de realización oculta y nada más que la finalidad al exponer el cuerpo es esa. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y también tenemos otra pregunta, maestra Marisol, que dice, ¿qué necesito documentar para la reparación integral? Muy buena pregunta. Ujú. Muy buena pregunta, porque con mi querido amigo Ángel Atristain, a quien quiero muchísimo, Sí. hemos realizado un análisis. La verdad, él es extraordinario para realizar análisis en relación a todo esto de la reparación integral del daño. ¿A qué nos lleva? Primero analizar qué es lo que necesitamos para poder acreditar que es necesaria esa reparación. ¿Cuándo es integral? Porque obviamente la Suprema Corte se ha pronunciado y existen tesis incluso que se considera con reparación integral del daño. ¿Hasta qué momento puedo yo decir, bueno, es que, ¿qué creen? Que pues yo iba a ser actriz, iba a obtener un Oscar, iba a ganar millones de dólares y como lo acredito, ¿no? O sea, a lo mejor me mataron y ya no fui actriz y por eso ya no tuve esos millones de dólares que pude haber heredado a mis hijos, quienes son las víctimas indirectas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Datos que sean objetivos, que nos lleven a demostrar que efectivamente la persona desempeñaba, por ejemplo, un cargo en el cual obtenía una ganancia, laboralmente hablando, de determinada cantidad mensual, que se puede establecer un promedio si esta era variante, y si no, que bueno, tenía esta cantidad como percepción en sus ingresos, y con ello iba a tener, no sé, un proyecto de vida para poder cuantificar en determinado momento a cuánto iba a ascender esa reparación. Que si tenía hijos en una edad escolar y que estaban a su cargo, o bien en el caso en que tuviera que pagar una pensión alimenticia, estaba obligado a pagarlo hasta que tuvieran 18 o 25 años en el caso que siguieran estudiando, bueno, pues hasta qué momento se realiza este pago, obviamente tiene que ser contemplado dentro de esa reparación integral. Estos datos, de manera objetiva, porque obviamente es lo que les digo, no puedo decir que iba a ser actriz y que me iba a ir a ganar un Oscar, necesitaría acreditarlo, pero obviamente estos datos deben de estar sustentados y desafortunadamente en la Ciudad de México, digo, no contamos con peritos especializados en lo que es una actuaría matemática para poder realizar este proyecto y esta contabilización, y la verdad lo que nos da la institución, yo admiro muchísimo a mis peritos en contabilidad, que son los que nos llegan a hacer las estimas económicas en relación a todos los datos que nos aportan las víctimas, por ejemplo, comprobantes de gastos, ingresos, no sé, todas las facturas, lo que tengan, o incluso los testigos de la gente que tuvo que pedir prestado, los gastos funerarios, etcétera. Pero cuando se tiene la oportunidad a través de una institución o a través de que nuestro asesor jurídico pueda solicitar este peritaje, podemos llegar a obtener cifras mucho más altas para obtener una verdadera reparación integral del daño. Y la verdad, si pudieran echarle un ojo a estos peritajes, me parece que hay 2 o 3 en internet que he visto en algunos canales por ahí, y de cómo realizan los actuarios esta tabla para poder obtener esta cantidad final y poder llegar a, bueno, y aunado a ello, la víctima también puede solicitar todo lo que es el proceso, o sea, contabilizarle desde las terapias psicológicas hasta la victimización o revictimización que vive a través del proceso que está viviendo. Muy bien. Pues aquí tenemos una mano levantada de Lupita. Adelante, Lupita, si gustas expresar tu pregunta, activando tu micrófono. Gracias, maestra. Pues muchas gracias, por la invitación. Es muy importante y, pues conocer y saber los protocolos y cómo se está llevando, pues estos lamentables hechos. La verdad, yo sí quiero preguntar en cuestión de qué dice el reparación del daño a la víctima.
Yo creo que no hay una reparación de daño. Con nada se repara la vida de una mujer. Es lo que yo creo y opino. Y en este caso, sobre todo a la víctima colateral, que es que al final pues es muchas veces la mamá de, del- de la mujer pues que fue víctima del feminicidio, porque pues bueno, se quedan los niños sin la mamá porque pues la mató el papá, ¿no? Y cuando se tiene pues éxito y lo logran detener, pues igual ya se quedó sin el papá, ¿no? Entonces yo sí, pues no sé, la verdad, sí quiero ver esa parte de que, y ojalá que sí se lleve a cabo. Mire, yo pues, hablo con conocimiento de causa, de víctimas, y la verdad, pues hasta la fecha está la mamá con 2 niños que se quedó a cargo, y es la fecha, mataron a su hija el año pasado en marzo, y es la fecha que tiene una cadena de custodia en la casa. A ella la tuvieron que sacar siendo ella pues la dueña, está rentando, y no le han reparado pues ningún daño, ¿no? O sea, la verdad es que yo sé que pues bueno, estos protocolos pues son nuevos, y yo solo puedo decir y esperar que pues que ojalá pues hagamos esa conciencia y todos lo llevemos a cabo, ¿no? Nada más, porque pues sí es triste ver a los niños que pues sin papá y sin mamá al final. Nada más. Gracias. Gracias, Lupita. Y, repita, mire, creo que es una de las situaciones más penosas cuando uno está en la Fiscalía de Homicidios, en este caso en lo particular en el área de feminicidios. Sinceramente, todas las acciones que nosotros podamos realizar, y siempre tuve la oportunidad de, cuando traté a las víctimas indirectas, de decírselo que, pues, sinceramente lo que uno que más quisiera que devolverle la vida a la persona, ¿no? Pero estamos efectivamente ante un hecho que considero también, y comparto su opinión, que es de imposible reparación, porque jamás vamos a poder devolverle a la vida a la persona. Y al menos lo que queremos llevar es la tranquilidad de que sepa que se hizo justicia. Sinceramente, no considero que ninguna persona que ha perdido a un familiar en esas circunstancias considere que sea justo que incluso una persona esté en la cárcel toda la vida, o que cualquier otra cosa que no le pueda satisfacer el hecho de volver a ver a su familiar con vida. Sin embargo, no debemos de perder de vista que afortunadamente no nada más existen estos protocolos para la actuación cuando ya se ha desarrollado un hecho delictivo. Orgullosamente creo que en el área de feminicidios, y actualmente también el área que se encuentra vigente, al momento en que quizás yo tuve la fortuna de contar con compañeros operadores que sinceramente eran muy diligentes y muy, vamos, entregados, responsables, e incluso pues se desvivían por sacar los asuntos, porque obviamente se ponían, eran empáticos y trataban de ponerse en el lugar de la persona. Actualmente, bueno, se cuenta también con un área especializada que cuenta con muy buenos operadores, orgullosamente también excompañeros míos a quienes aprecio y admiro muchísimo. Y desafortunadamente, efectivamente, con esta historia que sinceramente yo la entiendo perfecto, nos damos cuenta que a lo mejor preventivamente no hemos hecho lo que nos corresponde, ¿no? Que es promover más este tipo de herramientas, promover más allá el hecho de que exista un respeto, no nada más hacia la mujer por ser una persona vulnerable, porque obviamente estaríamos ante este tipo penal, sino ante todos los grupos vulnerables, y sobre todo ante todas las personas, porque creo que el respeto no nada más debe de existir hacia las mujeres, debe de existir hacia los hombres, hacia los niños, hacia los ancianos, hacia todo el ser humano que nos rodea, e incluso hacia los animales, porque de verdad hemos llegado a perder en este momento ya quizás de sorpresa, o de que algo nos pueda causar un alto impacto, porque lo que vemos en la realidad a veces supera más allá de todas estas series y de la ficción.
Y lo más importante es concientizarnos de qué estamos haciendo yo desde mi postura, porque obviamente yo les vengo a explicar lo que hacen los operadores, pero yo como sociedad, ¿yo qué hago desde esta postura para poder prevenir, para poder evitar? ¿Cómo educo a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo es que trato de que todo lo que yo represente pueda ser no nada más el ejemplo, sino que también lo vean, no nada más decirlo, sino también hacerlo? Creo que el ejemplo arrasa, ¿no? Hay un dicho así. Pero ese aspecto o esa área ya nos toca a todos los demás como sociedad trabajarla. Ujú. Muchas gracias, me da mucho gusto, la verdad, muchas gracias, le agradezco. Y qué bueno que ya ustedes, pues que son los que están ahí ejerciendo justicia, pues ya estén pues más capacitados. En verdad, mucho gusto y la felicito por enfrentarse pues ante la sociedad, ante todas, somos 200 gente las que estamos, y pues la verdad le agradezco, confío en la justicia. Y pues seguimos aprendiendo y caminando, y yo creo que necesitamos ese amor a los derechos humanos, al ser humano, sea quien sea. Gracias, buenas noches. Gracias a usted. Muchas gracias. Pues aquí tenemos otras 2 manitas levantadas. Vamos con la pregunta de Liesel. Adelante, Liesel. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos desde Jalapa. Muy atenta escuchándolos, el buen contenido de la conferencia, que lo agradezco. Uno de ellos es, he estado anotando y tratando de esclarecer un poco y de aportar. Hay algunas partes donde se está invisibilizando de la parte social. Si bien tenemos claro que la violencia emite mensajes, y entonces, de manera social, ¿qué mensaje estamos ejecutando tanto a la persona que ya es víctima de entrada, la familia? ¿Qué estamos haciendo como sociedad o como nación, emitiendo el mensaje hasta manera internacional con este tipo de conductas delictivas? Y que no estamos visibilizándola. Ese mensaje, y que es alarmante lo que está sucediendo. Aquí mi pregunta es que dentro de todas estas herramientas legales que hoy tenemos, la interseccionalidad, la perspectiva de género, la interculturalidad y etcétera, etcétera, la parte del estudio victimológico, que se le diera la importancia al estudio victimológico, porque si bien es cierto lo que acaba de comentar nuestra compañera anterior, efectivamente no solamente es, ay, qué pena, la mataron, qué feo la mataron. No, es todos los daños colaterales, ver todo el aspecto que rodea cómo llega, por qué ella fue la víctima, que ese es específicamente el estudio victimológico, y que hoy que debiese ser de manera fundamental y de importancia en todo este tipo de investigaciones, y que si bien es cierto la falta de capacitación de nuestras autoridades en la dificultad de identificar el delito de feminicidio, que todavía ese es otro problema. Lo siguen confundiendo todavía. No, es un homicidio doloso. Yo estoy aquí en el estado de Veracruz, trabajamos en reinserción, y donde todavía seguimos diciendo que no pasa nada, no se desaparecen los gansitos y las frutsis, pero todo está en una normalidad y somos el tercer estado en altos feminicidios. Entonces son situaciones incongruentes y que no se están visibilizando. Y por otra parte, como último punto, dentro de todos estos mecanismos que se diseñan, si bien es cierto, okay, lo que son mecanismos de detención que son súper tardíos, o bien la atención a las víctimas. Si hago este apartado como puntualizarlo, hablo por parte de mi estado. Yo creo que uno de los problemas que tiene toda nuestra federación es la poca importancia que le ha dado la federación a este tipo de sucesos. ¿Por qué? Porque la descarga económica no está en estos presupuestos. Entonces no hay el personal suficiente para atender. En nuestro estado, que es uno de los más largos, que tiene más grandes, tenemos solamente 3 psicólogos, 3 trabajadores sociales para atender este tipo de sucesos. Entonces, el número puede ser infinito de las quejas. Podemos tener lo que es el Centro de Atención de Víctimas, que también son otros 5 psicólogos y trabajadores sociales, pero no es suficiente, la carga es excesiva.
Y cuando preguntas por qué no contratan más, es que no hay dinero. Esa es la realidad. El apoyo al centro de justicia que tenemos de las mujeres estuvo condicionado por la indicación de nuestro ejecutivo, porque iban a retirar el apoyo a los centros de justicia. ¿Qué tanta importancia se le está dando? Que creo que estas políticas deberían de ser más efectivas. Pues hasta ahí mi participación. Muchísimas gracias. ¿Liesel es su nombre? Lisa Ledelhai, Ah, ok. pero está complicado, así es que no se preocupe. Sí, sí, de verdad comparto su opinión y bueno, en cierta forma, en este momento yo sentí que a veces me quejo de no tener tanto personal para las cargas de trabajo que se manejan en la Ciudad de México porque son inmensas, son extraordinarias. Sin embargo, creo que esto eh, ya lo vemos en un estado que territorialmente es muy grande, se encuentra muy poco personal trabajando. La Ciudad de México, que es muy pequeña, tiene una cantidad ahora sí que extraordinaria de personas y también con muy poca gente trabajando. Desafortunadamente, este tipo de lo que estamos viviendo a nivel mundial, la pandemia también nos ha venido a reducir incluso desafortunadamente en pérdidas de compañeros y también en la posibilidad de que todos puedan incorporarse al área laboral por la situación de la vulnerabilidad de las personas que se encuentran con determinadas características. Sin embargo, creo que es muy importante precisamente visualizar este punto, ¿no? Habla del estudio victimológico, en la Ciudad de México también se practica, y de hecho se practica un estudio mucho más completo con una intervención de antropología social que efectivamente realiza el análisis de todas estas vertientes y de hecho nos establece una visión mucho más allá, porque obviamente antes se realizaba nada más el peritaje en psicología a la persona fallecida y obviamente esto nos daba digamos que una visión, pero no tan general como el estudio antropológico, porque toma no nada más los conceptos psicológicos, legales, y analiza las vertientes jurídicas, sino que lleva nos trae todas en una conjunción de tal manera que si bien estudia la víctima, también estudia esa posibilidad de que pueda ser la victimización colateral y obviamente también el resultado, el por qué esta persona fue víctima de este hecho delictivo y por qué derivado de esta razón de género. Obviamente, bueno, son estudios que se practican con los peritos los pocos peritos que tenemos en la institución, pero sin embargo, son muy eficaces al momento de que pueden realizar o ejercitar acción penal o solicitar una orden de aprehensión, porque obviamente nos dan la mayor cantidad de datos en un dictamen que es nada más en una especialidad, sin embargo, toma en consideración todas, o sea, auxilia de las diversas áreas. Entonces considero que eso es muy importante, se debería de implementar, es lo que le digo, la diversidad de los protocolos, en donde un protocolo para la Ciudad de México tiene ciertos requisitos o te da pauta para poder realizar ciertos actos de investigación, un protocolo para la Fiscalía General tiene otros y supongo que en la particularidad de cada estado, pues evidentemente o se cuenta con otros protocolos. Si se llegara a uniformizar este tipo de protocolos nos darían pues más luz. Pero tampoco debemos de perder de vista que a través del asesor jurídico podemos también, y la representación social obviamente está obligada, a obtener datos de prueba siempre y cuando estos sean lícitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente observar a estos estados que tienen estas fallas para poder ver de qué forma puedo incorporarlo, porque obviamente la ley a mí sí me faculta a poder obtenerlo. Quizás no existe esa especialidad en mi estado, pero ¿qué hago? Puedo recurrir a los fondos, porque en México sí existe un fondo de apoyo a víctimas, y puedo solicitar que se me brinde el auxilio. 2, no me lo brinda la fiscalía porque no lo cuenta, o no lo cuenta el Estado, o no cuenta con él, pido el apoyo del auxilio judicial, a través incluso de instituciones públicas o instituciones educativas que pueden proporcionarme la UNAM, la UAM, etcétera,
diversas especialidades o diversos profesionistas que puedan realizar esos estudios. Entonces, solo es cuestión de abrir la mente, de que nos abramos a todas las posibilidades que podemos obtener. Y sinceramente, creo que en este tipo de dinámicas que tuvo por bien realizar el instituto, pues, ¿qué sucede? Podemos interactuar más, podemos saber, bueno, en este estado sucede esto, en esto acá. Creo que es la forma más magnífica y maravillosa de poder nutrirnos mutuamente y de que se den este tipo de grupos de estudio para poder llevar a cabo el auxilio, ¿no? Porque creo que cuando uno trata de enseñar, aprende más. Y obviamente aprende a través de estas dudas, aprende a través de lo que está sucediendo en otros lugares y aprende más de que cómo puedo darle solución en tal caso en particular, ¿no? ¿Qué puedo apoyar, qué puedo aportar? Y el aportar es crecer juntos. Muy bien, muchas gracias, maestra Marisol, por este comentario y esta pregunta. Tenemos varias manos levantadas, otras dos. Vamos a continuar con la participación y pregunta de Irlanda Salgado. Adelante, Irlanda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Un noches. gusto saludar a la licenciada Marisol, que tuve la oportunidad de trabajar con ella en la Fiscalía de Feminicidios, bueno, entonces Agencia de Feminicidios. Muchas felicidades, Marisol. Y bueno, pues un poco también quería que reflexionáramos sobre lo que han dicho, ¿no? La diferencia entre un feminicidio y un homicidio. Porque justamente ese ha sido el problema en cuestión de estadísticas. El Secretariado Ejecutivo cada mes informa respecto a los temas de violencia de género, pero no se hace esa división entre feminicidio y homicidio. Bueno, se hace, pero de antemano creo que sí tenemos que observar lo señalado por la sentencia de Mariana Lima, que toda muerte violenta de mujer se debe de investigar como un feminicidio. Ahora, al día de hoy en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se ha establecido como un énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social. Entre ellos está la violencia de género. Una ventana de oportunidad que estoy viendo ahora desde la trinchera en la que estoy es justamente y un reclamo de sociedad civil, pues la homologación del tipo penal de feminicidio. Afortunadamente al día de hoy ya las 32 entidades federativas cuentan con el tipo penal de feminicidio. Pero, sin embargo, las razones de género entre un tipo penal y otro tipo penal son diferentes, lo que ha mermado también en la investigación de los operadores. Yo fui Ministerio Público investigadora de feminicidios y pues cuando yo investigué feminicidios había 5 razones de género. Al día de hoy, justamente con la reforma de agosto del 2019, tenemos 8 razones de género. Y la razón de género contenida en la fracción octava, pues si de por sí a veces se nos conflictuaba en un principio acreditar unas lesiones infamantes, pues hoy en día esa fracción octava es como mucho más difícil de acreditar. Ahora bien, pues también no debemos perder de vista las alertas de violencia de género. Hay estados con alertas, al día de hoy me parece que son 19 entidades federativas que cuentan con alerta de violencia de género y pues el Estado de México es una de ellas y es según datos del secretariado, es el estado con mayor índice de feminicidios. Entonces, considero que es un reto el implementar, el homologar el tipo penal de feminicidio en las 32 entidades federativas, pero bueno, es una ventana de oportunidad. Eso era lo que yo quería aportar. Muchas felicidades a la maestra Marisol y es todo. No, bueno, ni qué decir. Irlanda es mi maestra, es quien me enseñó a trabajar en feminicidios. Yo la quiero, la admiro muchísimo
es una mujer muy estudiosa, dedicada, en mi opinión, debería de ser la fiscal de feminicidios. Y obviamente, bueno, me enorgullece y me siento muy honrada de tus palabras, de verdad. Gracias. Yolanda, te quiero muchísimo. Igual. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias maestra Marisol. Y bueno, pues para cerrar vamos con una última pregunta de Inan Romero, ya para ir cerrando esta conferencia del día de hoy. Por favor, del chat, ¿podrían tomar mi pregunta del chat, por favor? Mónica Álvarez. Ok. Gracias. Mónica. A ver, la voy a leer, Mónica. Sí, buenas noches a todos. Muy interesante todo lo que se ha platicado y sobre todo que nos ha nutrido mucho en ese sentido como sociedad y como algunas personas operadoras. También es importante recalcar que realmente qué se está haciendo y hacer conciencia, qué se está haciendo como Estado y como operadores en relación a los actos preventivos del feminicidio. Eso en realidad tendríamos que trabajarlo para, desde el momento que se capta una denuncia, para poder ahí prevenir a que esa persona que fue presentada como víctima por violencia familiar, desde ahí nos faltan tener mecanismos y herramientas para poder realmente captar a las personas e incluso poder etiquetar que esta persona ya tiene 2, 3 denuncias por el mismo agresor y también poder de esa manera salvaguardar su identidad y sobre todo la vida de esta persona. Otra de las partes más importantes es que ahora en la actualidad se ha visto mucho el feminicidio en menores víctimas, que son las niñas, y que tampoco se están haciendo y tomando los elementos necesarios para poder visualizar a estas víctimas menores y que incluso tener la iniciativa o crear iniciativas para poder elevar la penalidad en ese delito cuando sean menores las niñas. ¿Usted qué piensa en este sentido de poder realizar una iniciativa para agravar el delito en víctimas de feminicidio cuando se trata de víctimas? Y sobre todo que muchos de los agresores son los mismos padres y no se toman esas consideraciones en este sentido. ¿Inan es el nombre? ¿Inan? Sí, Inan Romero. Inan Romero, ¿qué tal? Sí, de verdad, desafortunadamente no nada más se conjugan estas vertientes de la edad, de la vulnerabilidad de ser una niña, en muchas ocasiones incluso en vías de desarrollo en su organismo y obviamente, bueno, si a cierta edad resulta ser frustrante el hecho de que se prive de la vida a una mujer, con mucho mayor razón cuando se trata de un adolescente o de una niña, ¿no? Y obviamente como sucede en muchas situaciones de violencia, y a eso vamos con lo que hace ratito se estaba comentando, incluso comentó la maestra Irlanda, respecto de la evaluación a lo que existe incluso un violentómetro, ¿no? En relación a la violencia hacia la mujer. ¿Por qué? Porque muchas de estas circunstancias, estos hechos delictivos ocurren desde casa. Ocurren obviamente por la persona en la cual se deposita la confianza, ya sea del cuidado, ya sea de alguno de los progenitores, de alguno de los familiares o gente cercana, y que sinceramente es pues más, ahora sí que para toda la sociedad debería de existir un mayor reclamo, ¿no? Ante esta conducta. Sí considero que esta situación debe de darse como una agravante con mucho mayor penalidad, pero también considero que debe de hacerse un estudio profundo en relación a lo que son los hechos de violencia familiar. Y le voy a explicar por qué considero este análisis. Cuando una persona es víctima de violencia familiar, se ve inmersa en una dinámica que para los que lo vemos de fuera pudiera parecer nociva, pudiera parecer que no existe un grito de auxilio, que no se puede pedir. Pero cuando se empieza a trabajar con la víctima, se va uno dando cuenta que la víctima no está colocada ahí porque crea que no puede abrir la puerta y pedir auxilio, sino porque su mundo es ese, porque obviamente quien ha vivido en un ambiente de violencia no conoce otro ambiente. Quien la persona que le ha proveído de amor,
supuestamente, es la persona que la golpea, que la maltrata, que la humilla, la persona cree que eso es normal. Entonces, desafortunadamente, entrar en una dinámica familiar en la cual podemos analizar cada uno de estos casos en particular y darnos cuenta que en todos ellos se coincide, que en la casa se encuentra la principal o el principal origen de lo que es esta agresión o esta víctima. ¿Qué quiere decir? Que esta persona va a ser no nada más mucho más vulnerable al salir afuera y ser víctima de un delito, sino que ahí dentro tiene la posibilidad de que en cualquier momento sea violentada o bien privada de la vida. Entonces, desafortunadamente, lo que acaban de decir varios compañeros en relación a la prevención es punto clave. ¿Por qué? Porque obviamente como sociedad no nos involucramos en demasía o tratamos de no involucrarnos porque creemos que esa es la labor del gobierno, de los policías o de los operadores de un sistema de justicia, cuando realmente somos todos como sociedad los responsables de que en cada casa, en cada hogar, un niño tenga cariño, una niña tenga amor, sean tratados de forma igual y que obviamente esto nos conlleve a darles el mismo valor. Porque si desde casa hacemos diferenciación, tú no hagas esto porque eres niña, tú no hagas lo otro porque tú eres niño. Si en determinado momento los hombres educan a sus hijos diciéndole, tú como eres hombre tienes que tratar así a la mujer, y peor aún si con el ejemplo se les demuestra que así se debe de tratar a la mujer, maltratándola, humillándola o ejerciendo violencia física en contra de ella, ¿qué estamos educando? Educando niños que el día de mañana van a repetir esas conductas o bien que van a ser víctimas de esa violencia. Sacar a una persona o rescatarla de ese ambiente de violencia es muy difícil porque no conoce otro ambiente. El tiempo que estuve trabajando en niños y niñas víctimas de delito, también uno puede percatarse que al momento en que uno les pregunta, oye, ¿quieres denunciar a tu papá? ¿O quieres que lo castiguen porque esto está sucediendo? Porque lo que hizo es malo, porque te pegó, porque mira que te sacó sangre, etcétera. Los niños dicen, no, yo no quiero que castiguen a mi papá, es mi papá. Y entonces es cuando empiezas a comprender que para ellos no existe otra forma de cariño. ¿Y cómo puedes enseñarle a una persona que hay una familia que puede llevarse bien, que puede tener una dinámica sin violencia, sin agresiones? Es muy difícil rescatar a esas víctimas. Entonces, ¿qué debemos trabajar? Obviamente cada uno en determinado momento en casa, con lo que tenemos a nuestro alcance, con nuestros hijos, con nuestra familia, y educarlos en condiciones de igualdad. Desafortunadamente es un proceso que no se va a llevar de aquí a 2 años, ni a 10, ni a 20. Hemos sido educados así cientos de años. Lógicamente, este movimiento de las mujeres y demás ha venido de unas décadas para acá, pero no es algo que tengamos arraigado o que vengamos cargando de siglos anteriores, sino que ha sido la tendencia. Vamos a empezar a ver resultados, quizás no, quizás nosotros no, quizás nuestros hijos, quizás nuestros nietos, y quizás cientos de años después podamos apreciar o se pueda dejar ese legado. Pero ¿qué debemos hacer? Trabajarlo, porque el gobierno no es responsable de todo. La responsabilidad de lo que yo hago mal no puede ser responsabilidad de otra persona. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues la verdad es que ese tema está sumamente interesante. Tenemos muchísimas preguntas, comentarios, y sabemos que pues en una hora no lo podemos agotar. Ya lo profundizaremos más en el Congreso. Y bueno, aquí había una pregunta creo que es Danae, la persona que activó su micrófono. Adelante, si gustas, contigo cerramos esta ronda de preguntas. Mónica Álvarez. Adelante, sí. Mónica. Sí, yo le preguntaba a la maestra si me podía ayudar para el protocolo de atención de la mesa especializada de víctimas, ¿no? Como mujer y por razones de género.
¿Por qué el protocolo? Porque, bueno, desde mi experiencia, cuando enviamos a alguna mujer, una servidora trabaja en el Instituto de la Mujer, ¿no? En el Instituto Quintanarroense de la Mujer, y mandamos a la canalización a la mesa especializada. Afortunadamente tenemos una. Y de repente va la mujer empoderada, tranquila, muy segura de que va a denunciar, y sorpresivamente la regresan y dicen, no me dejaron denunciar. Yo quisiera entender esta parte de como operadores, como receptores de esa víctima, ¿qué, qué, qué es lo que les dicen? ¿Cuál es el trato correcto que se tienen como operadores, como servidores de estas víctimas? Yo quisiera entender esto, lo he preguntado y aún me cuesta un poco porque hacemos un gran trabajo en materia de prevención, de atención, como trabajo social, ¿no? Psicología, incluso, bueno, la asesoría jurídica. Y trabajamos con ellas y llegan a la mesa a denunciar no precisamente un feminicidio, sino una violencia, que es lo que estamos tratando de trabajar, ¿no? Prevención de violencia y pues evitar feminicidios. Afortunadamente en Cozumel no hemos tenido, pero sí hemos tenido mucha amenaza hacia las mujeres. Los agresores últimamente en esta etapa de contingencia, de pandemia que hemos vivido, sí hemos pasado por ello, ¿no? Entonces es esa mi pregunta, si me pudiera ayudar desde su experiencia, claro está, en la Ciudad de México. Gracias. Y claro que sí, es muy importante, Mónica, lo que tú dices, porque obviamente en ocasiones llegan las personas, a los usuarios, con toda su problemática y pareciera que le es indiferente a las personas que los reciben, ¿no? Porque obviamente si en cada momento, en cada caso, y yo también en esa parte lo entiendo, porque también me tocó vivirlo, recién ingresé a la institución, me pusiera a llorar con la pena que trae la persona y que quiere transmitirla, pues obviamente perdería objetividad. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo que allegarme de herramientas. En el caso de la Ciudad de México, como bien lo dice, a lo mejor en su estado no existe el feminicidio o hasta este momento no se ha dado. Sin embargo, la violencia familiar es un preámbulo o es el camino a. Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer? Bueno, darle atención a ese punto en el cual llegan las personas, que es lo que sucede aquí en México. En la Ciudad de México existe una fiscalía especializada para los delitos de violencia familiar. Cuando son también en agravio de niños, niñas o adolescentes, también existe una fiscalía especializada y obviamente tienen personal especializado para poder recibir a esas personas, darles la atención y obviamente, bueno, creo que en ese sentido a lo mejor recibiré millones de críticas de la gente que diga, es que yo voy y no me hacen caso, es que todos hemos tenido que vivir desafortunadamente alguna mala experiencia en ese sentido. Sin embargo, yo siempre lo he comparado como un cáncer social, y así lo considero. Y cuando yo voy al médico y le digo, doctor, necesito no sé, un estudio para verificar si tengo esta condición de salud o no, creo que lo primero que se llama a la persona usuaria en un consultorio médico es paciente. Y obviamente el paciente, si le dicen, hacerte este estudio porque necesitamos ver cómo están tus índices de determinadas valores de sangre, de triglicéridos, no sé, de términos médicos, ¿no? Obviamente tengo que atenderlo. Y voy y me formo y tengo que acudir y tengo que ir a laboratorio clínico y tengo que pasar con el especialista y me tiene que evaluar y tengo que... Y entonces, como se trata de mi salud, lo hago. Pero cuando se trata de un cáncer social, no lo hacemos. Porque decimos, no, voy a ir a perder 5 horas en el Ministerio Público
voy a tener que ver al pasar con el policía de investigación, luego me va a preguntar el psicólogo, luego me van a volver a citar, luego quieren que lleve testigos, luego quieren que... Y entonces la gente empieza a decir, bueno, no tiene caso, o sea, me llaman y me llaman y me llaman, y obviamente como en el momento quizás iban con el enojo porque recién había pasado el evento, pues obviamente llegan, pero ya después empiezan a olvidar. Y entonces, ¿qué sucede? Vuelve a acontecer otro evento y vuelven ahí y dicen, es que la primera vez no pasó esto, pero no acudí, pero etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Es un compromiso de todas las partes. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros en el caso de la Ciudad de México hemos tenido la experiencia porque, bueno, observamos en las fiscalías especializadas la atención que se le brinda a cada área que le corresponde, ¿no? Tanto las niñas, tanto adolescentes, incluso existe una fiscalía de adulto mayor en el cual se analizan temas de violencia contra los adultos mayores. Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, precisamente tratar de capacitarnos y especializarnos cada día para poder saber qué protocolos implementar, qué especialidades dar intervención, porque el Ministerio Público, si bien es cierto, tiene que conocer de muchas materias, también es cierto que tiene que auxiliarse del policía de investigación, tiene que auxiliarse del servicio pericial, que en el caso de la Ciudad de México es extraordinario, y no porque aquí existan algunos compañeros del área de periciales, sino porque de verdad hacen milagros con lo poco que tienen, a veces de recursos, a veces de materiales, pero también son parte de la investigación. ¿Y qué se hace? Se acude a ellos para decirle, ¿cómo te pido para saber tal resultado? ¿Cómo quiero saber si es víctima o si es posible feminicidio? ¿Cómo te puedo hacer la petición? A veces no trabajamos en equipo y esa falta de trabajo en equipo no nos da un buen resultado. El buen resultado se da cuando todos colaboran. Cuando existe una parte que ya no está contribuyendo, es cuando empieza a decaer y obviamente no se tiene el resultado esperado. Entonces, pues que sugiero que efectivamente en el área, desde la trinchera en la cual se encuentre usted o cualquier persona, cualquier operador, implemente, haga y colabore. La idea es ser proactivo. El hecho de esperar a que todos nos lo solucionen los demás a veces nos genera ese estado de inconformismo porque no podemos hacer nada más de lo que nos está permitido, sabiendo que quizás si nos preparamos más, si somos más activos, podemos llegar o trabajar para la sociedad y no nada más para uno. Este cáncer social se abate con todos, con el trabajo de todos. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecemos mucho las respuestas, los comentarios de todos son muy, muy valiosos. Y bueno, pues para cerrar, les voy a proyectar un breve cartel que por aquí tengo, permítanme. Y bueno, nuevamente les comento que el día 26 de agosto tenemos este congreso que se llama Una mirada multidisciplinaria al estudio del feminicidio en México. Vamos a tener estas 5 conferencias: de la violencia familiar al feminicidio, perfil criminal del feminicida, una mirada al fenómeno del feminicidio desde la psicología forense, delito de violación sexual hacia la mujer, técnica y estrategia de defensa en el delito del feminicidio. Y también la maestra Marisol va a estar con nosotros con una conferencia que se llama La sociedad en torno al feminicidio, expectativas y realidades. Los invitamos a inscribirse a este congreso. Ahí viene el precio, son las 5 conferencias y pues esperemos puedan acompañarnos también. Va a estar muy interesante para profundizar más en estos temas. Muy bien, y estamos muy agradecidos, yo, la directora de INEM, la maestra Elba Hernández, su servidora, y le tenemos una sorpresa, maestra. Le vamos a dar un reconocimiento virtual. Lo voy a proyectar para que lo pueda visualizar. Entonces, voy a proyectarlo. Bueno, pues a la maestra Marisol, a la licenciada Marisol Pérez Jiménez, agente del Ministerio Público,
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Le mandamos esta carta por parte del instituto. Y también este reconocimiento, y lo voy a leer. El Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria otorga el presente reconocimiento a la licenciada Marisol Pérez Jiménez, maestra en Derecho y especialista en materia penal y garantismo, por su valiosa colaboración al impartir la conferencia precongreso con el tema Feminicidio desde la perspectiva de los operadores del sistema de justicia penal en México, celebrada el 12 de agosto del 2021, con una duración de 1 hora, por amor a la ciencia y a la humanidad, con fecha del 12 de agosto del 2021. Pues muy bien, agradecemos mucho su presencia, maestra. ¿Cómo se siente? No sé si quiera darnos unas palabras finales. Ay, muchísimas gracias. Me siento muy honrada, obviamente, por la invitación del instituto. Obviamente espero verlos en el Congreso y ahí tengamos oportunidad de profundizar más en relación a estos temas, a las dudas. Sé que quizás esta mirada que acabamos de echar o el ojo que le acabamos de echar a esta expectativa del análisis del feminicidio es respecto a la vista de lo que tienen los operadores. Sin embargo, creo que lo más importante es lo que aporta la sociedad y todos somos parte de ella, no nada más quienes intervenimos en el proceso, sino también cualquier persona que esté interesada en el tema, los niños, los adultos, los jóvenes, sobre todo los jóvenes que actualmente pues se desarrollan bajo otra dinámica mucho más veloz en esta sociedad que vivimos tan extraña, sobre todo últimamente con estas épocas de pandemia. Pero ojalá puedan estar ahí mis compañeros que son también especialistas en el tema y que están súper preparados. Ojalá puedan verlo en YouTube. Me comentaba la maestra Elba que se encuentra en YouTube también las grabaciones de los programas anteriores y espero verlos ahí en el Congreso. Me va a dar mucho gusto. Me siento muy honrada y pues muchísimas gracias. Que pasen muy buena noche. Pues muchas gracias, maestra. Y bueno, tenemos aquí muchas felicitaciones, que les encantó la ponencia, que está genial, te mandan abrazos, que estuvo muy interesante, que les gustaría que fuera más tiempo. Y bueno, pues está súper genial. Bueno, pues vamos a proceder a tomar una foto grupal, por lo cual esta foto va a ser publicada en las redes sociales. Nuevamente, si alguien no quiere salir en la foto, pues pueden apagar su cámara y vamos a tomar una foto a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, pues salieron muy guapas, muy guapos. Bueno, pues agradecemos mucho la asistencia, maestra Marisol, y al público que nos sigue en redes sociales. Estamos en la página de INEM, ahí los invitamos a que nos sigan. Y finalmente, pues nuevamente reiterarles la invitación a la conferencia del maestro Covarrubias sobre violencia intrafamiliar, que va a ser el próximo 18 de agosto, va a estar muy interesante. Entonces pueden pedir informes, aquí tenemos al staff también conectado. Si alguien se desea inscribir, pues estamos para servirles. Pues de mi parte es todo, de parte del equipo de INEM y su servidora, la maestra Elba Hernández, les deseamos una excelente noche. Nuevamente, maestra Marisol, muchísimas gracias. Y pues un gusto que estés aquí. Un placer porque sabemos que tienes una agenda bastante llena y ocupada, pero gracias por dedicarnos este tiempo. Felicidades, Sol. Gracias. Linda noche. Gracias, Carito. Gracias. Gracias. Muchas gracias por tan excelente ponencia. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas Nos vemos en el Muchas gracias, Congreso. fue muy interesante. Les Gracias. saludo desde Cozumel. Nos vemos en el Gracias. Congreso. Nos Gracias, vemos. de Baja California. Hasta luego. Saludos a Baja California. A todos los estados que nos acompañaron. Gracias. Sí, gracias. Es un placer compartir y recibir conocimiento. Gracias. Gracias. Linda noche. Claro, video, sí. No, porque es línea de dos. Listo, vámonos. ¿Es la que vieron?